Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el 22 de septiembre. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Por supuesto, al frente del equipo, Carlos Urdiales, nuestro coordinador. Pepe, muy buenas tardes. Yo los saludo hoy a nombre de los técnicos en la operación de radio. Álvaro López en el switcher, Enrique González, Isaac Jiménez, Brian Santoscoy y Oscar Carrillo. En videotape, Miguel Guevara y Claudia Hernández. Y en el generador de caracteres, Juan Carlos Cruz, Gabriela Castro y siempre Ariana Reyes. Pero permítame hacer contacto en este momento. Antes que nada, abro un paréntesis para tener contacto con Marco Cortés. Marco Cortés, usted lo sabe, es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, que hoy celebra de manera virtual su 81 aniversario. Marco, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado Pepe, qué gusto saludarte, ya a una hora de comenzar este aniversario 2020 de Acción Nacional, todo a través de plataformas digitales, Facebook Live, Instagram, Twitter. Es un evento en el que se estima la participación de nuestros 10 gobernadores, a los alcaldes más importantes que tiene Acción Nacional en todo el país, los dirigentes estatales, diputados federales, senadores, líderes de partidos hermanos de Europa, de América Latina, nuestros ex candidatos presidenciales, nos acompañarán pues liderazgos de todo el partido y esperamos una muy buena convocatoria tanto de militantes como de simpatizantes de Acción Nacional en un excelente cierre de filas rumbo al 2021, donde México nos necesita unidos y fuertes para lograr esa nueva mayoría en la Cámara de Diputados que hoy es tan necesaria en México. Entre los excandidatos presidenciales está invitado Ricardo Anaya, supongo. Sí, por supuesto que nos acompañará ahí Ricardo Anaya, fue nuestro candidato presidencial con una gran trayectoria y hizo una campaña poniendo con claridad las propuestas, las ideas de cómo podemos salir adelante y lamentablemente lo que se señaló en su momento de esas viejas ideas fracasadas son las que hoy vemos que representa tristemente para todo México López Obrador. ¿Ricardo Anaya regresa al Partido Acción Nacional? Él nunca se fue, él lo que ha anunciado es que se activa nuevamente en la participación política. Yo desde hace más de un año le decía que era sumamente importante que quien había sido nuestro candidato presidencial estuviera activamente echado para adelante, participando, opinando, porque hoy más que nunca México nos requiere unidos a todos los que vemos con preocupación que las cosas van muy mal en México. Traemos una crisis económica sin precedentes en el país, va a ser una crisis económica larga, una crisis en salud. Tuvimos el 2019 el año con más violencia, con más homicidios en la historia de México a partir de que se llevan registros, y el 2020 no pinta de manera distinta. Se requiere un viraje en el país, se requiere una nueva mayoría y por eso todos los liderazgos que coincidimos hoy debemos sumar y remar en la misma dirección. Sin embargo, cuando pasó Ricardo Anaya, que fue candidato a la presidencia, hizo una serie de alianzas, algunas inexplicables para muchos observadores políticos, aquella alianza con el Partido de la Revolución Democrática, con Movimiento Ciudadano, alianzas que ya están, digamos, en el pasado. ¿Está pensando el PAN para un futuro, como lo propone Ricardo Anaya, también buscar alianzas para las elecciones de 2021 y más adelante quizá para 2024 la presidencial? Lo que es una definición es que en la gran mayoría del territorio nacional, Acción Nacional apostará por sí mismo con sus propios candidatos y estamos revisando en algunos distritos del país en donde sea absolutamente determinante la suma para lograr el objetivo superior más allá de los partidos, que es lograr esa nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Estamos revisando casuísticamente dónde podría valer la pena y dónde no alguna suma de esta naturaleza. Pero en términos generales, Acción Nacional irá en el 70-75% de los distritos federales de manera individual, apostando por nosotros mismos, con buenos perfiles, unos militantes, otros de la sociedad, pero proponiendo gente que venga a la Cámara de Diputados a representar con dignidad, con valentía, una nueva ruta para México, un México moderno, innovador,
que vea hacia el futuro y no hacia atrás, como hoy tristemente ocurre en nuestro país. En estos planes, ¿cómo entra Anaya? ¿Le van a dar una candidatura de Acción Nacional para una diputación? Él no ha dicho que tenga interés en ello. En el momento que lo exprese, pues obviamente tendrá que ser considerado. Ahora, dejó un fuerte olor a azufre Ricardo Anaya cuando fue presidente nacional del PAN y después se hizo de la candidatura por la presidencia de la República. Yo recuerdo que muchos panistas o algunos panistas lo acusaron a Anaya de canalla, que hizo del PAN un feudo privado, que se quiso comer solo el pastel, que terminó por dividir y debilitar al Partido Acción Nacional, que dejó muchos cadáveres en el camino, que causó muchos daños. Mira, en el PAN lo que pensamos es que para poder defender a México, para cuidar nuestra libertad, nuestra democracia, hacemos falta todos. Y a mí me da mucho gusto que Ricardo Anaya haya decidido activarse nuevamente, sumarse a la lucha política, porque el país lo requiere. Y él fue nuestro ex candidato presidencial y es importante que hoy esté abiertamente en la trinchera, dando la batalla como uno más dentro del Partido Acción Nacional, pero uno que fue nuestro ex candidato presidencial. Hoy Andrés Manuel López Obrador y Morena, pues ni los ve ni los oye, a los panistas, ¿no? Y el electorado, desde 2018 se borraron como contrapeso, como una oposición. Mira, yo diría, Pepe, que sí nos ve, pero no nos hace caso. Todas las mañaneras nos señala, todas las mañaneras nos puntea con algún asunto. Sin embargo, nosotros estamos concentrados en el trabajo que hoy tenemos que hacer, ofrecerle una alternativa a los mexicanos, una opción, propuestas concretas. Sí nos ve, pero no nos hace caso, porque lamentablemente hoy tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, y nuestras propuestas como la de el ingreso básico universal, pues se quedan sin la mayoría necesaria para su aprobación. Nos ve, pero no nos hace caso cuando pedimos que se disminuya el IVA o el IEPS a las gasolinas para que se active el mercado interno, o que se reduzca el impuesto sobre la renta para poder atraer inversión y generar trabajo. Nos ve, pero no hace caso ni al sector productivo, no hace caso ni a los científicos ni a los especialistas. Este es un gobierno idiático que decide con criterios ideológicos, no técnicos, que decide con criterios políticos, no los que darían eficiencia y buenos resultados a un gobierno. Si no se corrige, este gobierno puede pasar a la historia como el peor sexenio que el México haya vivido. ¿Crees tú, Marco Cortés, te pregunto, en que el PAN va a insistir en el regreso de Felipe Calderón y Margarita Zavala? ¿Hay lugar para ellos? Hay lugar para todos los mexicanos de bien, que vean en Acción Nacional el instrumento para sumar, para construir, más allá de nuestros proyectos personales, más allá de nuestras filias o fobias. Hoy México reclama una oposición consolidada, unida, trabajando con un propósito, que es cuidar al país, cuidar la libertad, cuidar la democracia. Y aquí en Acción Nacional caben todos los mexicanos que vean, pues, en nuestro partido a un instrumento para lograrlo. ¿No hay rencores con Margarita Zavala? ¿No hay rencores con Ricardo Anaya? Hoy México está arriba de cualquier diferencia o conflicto que hubiese ocurrido en el pasado. Acción Nacional está abierto para construir, porque eso es lo que hoy nos reclaman y piden los mexicanos. Te agradezco, Marco, esta llamada telefónica previo a esta celebración por los 81 años del Partido Acción Nacional, de la fundación del Partido Acción Nacional, que cómo han cambiado los tiempos, ¿no? ¿Qué queda de aquel Partido Acción Nacional de Gómez Morín y de los padres fundadores? Pues hay mucho, porque ahí es donde se sustentan los valores, los principios, y ahí es donde se sustentan nuestras propuestas en la Cámara de Diputados, en el Senado, y también nuestros gobiernos, que hoy podemos decir que donde gobierna el PAN, se gobierna mejor, se gobierna para todos, y que las propuestas legislativas del PAN también son por mucho mejores a las de otros partidos. En eso está fundado este partido, en buenas ideas, en buenos principios, en buenos valores, que hoy estamos llevando a la práctica. Muchas gracias, Marco Cortés, como siempre es un placer saludarte. Pepe, un gusto saludarte y muy buenas tardes. Igualmente, gracias, buenas tardes. Marco Cortés, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, que hoy, le repito,
está conmemorando 81 años de haber sido fundado en condiciones, ya lo explicó Marco Cortés, de un México distinto, un México emproblemado, un México donde, digamos, se está viviendo un rosario de infortunios. Tenemos contacto con el licenciado Carlos Alberto Enríquez Barajas. Él es presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. Él tiene muy claro lo que estoy tratando de señalar respecto a las pérdidas económicas por los bloqueos que se han valuado por lo pronto hasta en unos 50 millones de pesos diarios. Es la denuncia de los industriales. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Pues que nos digas, por favor, si eres tan amable, estas pérdidas económicas, ¿de qué manera están afectando o han afectado estos bloqueos? Al parecer, la buena noticia es que ya en 4 puntos se levantaron los bloqueos. Es correcto, Pepe. Tenemos el reporte hace unas horas de que se levantaron los bloqueos en estos 4 puntos de las vías férreas en Michoacán. Las afectaciones, pues bueno, nosotros hemos hecho algunos cálculos porque esto pues ha sido el pan de cada día durante los últimos años y tenemos un parámetro que normalmente anda entre los 30 y los 50 millones diarios, dependiendo de las características de las tomas. La semana pasada, entre jueves y viernes, comenzaron estas tomas por normalistas, pero eran intermitentes, dejaban pasar el tren en algunos momentos y eso hacía que las afectaciones fueran menores. Lo que vivimos ayer y hoy, pues fue distinto, fueron tomas fijas, pues tomas como más radicales, más importantes. Inclusive tenemos reportes que se quemaron algunos durmientes en algunos puntos y esto pues nos llevó a detener 13 trenes y las implicaciones que esto tiene en estos ejes seguramente pasaron los 50 millones de pesos diarios. Vienen mercancías y materias primas para el centro del país, para el Bajío, para el norte del país y para Estados Unidos. Vienen mercancías para las tiendas de autoservicio también. Se traslada también de regreso de la refinería de Tula combustóleo, que es el material resultante de la refinación, y se traslada en carros tanque en estos mismos trenes con destino Lázaro Cárdenas para salir también por el puerto. Implicaciones y afectaciones en la cadena hacia la parte marítima internacional. Como sabes, en Michoacán se reciben ahí en Lázaro Cárdenas el barco más grande de carga del mundo. Llega ahí por las características naturales que tiene y desgraciadamente pues estos movimientos pues ponen todas estas posibilidades y características positivas que podríamos tener en Michoacán para tener mejores posiciones económicas, pues ponen en un saco de incertidumbre, en duda el Estado de Derecho y nos afectan en la percepción extranjera y nacional en todo momento, ¿no? Entonces, pues muy afectados por este tipo de movimientos. Qué bueno que ya se retiraron, esperemos que se mantengan así un buen tiempo. Pues gracias. ¿Quiénes son los responsables de vigilar la interrupción de las vías? Porque pues no hacen su trabajo. Totalmente. Lo que ha ido del año, la verdad es que hemos tenido un año bastante bueno. La coordinación entre gobierno del Estado y gobierno federal, hasta nuestro entendimiento, era bastante bueno. Estaba siempre la Policía Estatal junto a la Guardia Nacional haciendo un acercamiento cuando teníamos tomas, y habíamos tenido tomas de hora y media, de 2 horas, así estuvimos en el año y íbamos en 22 tomas en lo que va del año, cuando en 2019 tuvimos 64, o sea, 2 meses del año, el año pasado tuvimos tomadas las vías férreas. Este año había sido una mucho mejor coordinación, acercamientos, negociaciones, desconocemos ahí, la verdad, los alcances de demandas y legitimidad o no de las demandas, pero sí nos parece que ningún grupo pues debiera tener la posibilidad de utilizar su derecho a manifestarse, pues rompiendo la ley y pisoteando los derechos de los demás a trabajar, además, ¿no? Generar empleos y demás. Pues te agradezco mucho, Carlos Alberto Enríquez Barajas, el que nos hayas brindado la postura, la posición de los empresarios en tu calidad de presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán respecto a los daños que ha ocasionado este tipo de protestas, las cuales fueron, por supuesto, reprobadas por el presidente de la República esta mañana desde la conferencia en Palacio Nacional. Gracias, Carlos, como siempre, si gustas agregar algo. Muchas gracias, Pepe. Pues estaremos aquí pendientes, esperemos que esto no se repita por ningún otro grupo y que logremos capitalizar todas las oportunidades que tenemos aquí en el Estado. Un gusto saludarte y un saludo a tu auditorio.
Un gusto saludarte. Hasta pronto. Gracias. Carlos Alberto Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. Pero primero, permítame un contacto con el periodista Juan Angulo. Él es director del periódico El Sur del Estado de Guerrero. ¿Por qué? Pues porque normalistas de Ayotzinapa vandalizaron una vez más las instalaciones del Congreso en el Estado de Guerrero. Juan, de antemano, gracias por esta colaboración especial a través del periódico Sur de Guerrero en tu calidad de director. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues repórtanos, por favor, dinos, por favor, qué está pasando, porque esta mañana los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes de distintas normales se manifestaron frente al Congreso de Guerrero en un marco de jornada, en el marco de una jornada de protestas que va a haber en la Ciudad de México y en el Estado de Guerrero a 6 años de la noche trágica de Iguala. Sí, bueno, Pepe, mira, por segundo día consecutivo, después de una meeting en el que participaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y sus representantes legales, fue atacado un edificio público, como ayer ocurrió en el Palacio de Justicia de Iguala, donde también causaron destrozos, incendiaron un vehículo. Lo mismo ocurrió hoy, esta vez en el edificio del Congreso del Estado. Ayer, porque en este Palacio de Justicia, el día de los hechos ocurridos hace ya casi 6 años, enfrente del edificio fueron detenidos entre 15 o 20 estudiantes que iban en un camión. Fueron detenidos por policías de Iguala y policías de Huitzuco, y en el edificio estaban instaladas unas cámaras de vigilancia. Los padres están diciendo que la información que contienen estas cámaras serían una prueba fundamental para saber qué fue lo que pasó esa noche, a dónde fueron llevados sus hijos, quienes participaron en el levantón que tuvieron ese día después de que fueron atacados los autobuses en los que se transportaban. Y hoy en el Congreso del Estado, Pepe, porque se formó desde hace tiempo una comisión especial del caso Ayotzinapa, que durante en particular este año, este último año de la nueva legislatura, señalan los padres que no han hecho diligencia alguna, que ni siquiera han citado a comparecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia para conocer qué se ha hecho para recuperar los videos del Palacio de Justicia, o siquiera para castigar a los funcionarios que hayan participado en su destrucción o su ocultamiento. Esto es lo que ha ocurrido estos 2 días, digamos, de nuevo, del regreso de acciones, digamos, muy radicales de parte de los estudiantes de la normal, Pepe. Hoy llegaron a bordo de 20 autobuses, ¿no? Venían desde la escuela de la escuela de Ayotzinapa. Sí, están tomando autobuses, están tomando de nuevo vehículos de empresas privadas. Ayer fue de una empresa de productos de la Bimbo, pues, y hoy fue de otra empresa. Están haciendo, digamos, lo mismo en el contexto de que el sábado hay un compromiso del presidente López Obrador, que hoy confirmó en su conferencia de la mañana de que va a dar un reporte pormenorizado. Hay mucha expectativa sobre lo que va a informar el presidente. Yo creo que es un aniversario que está levantando muchas expectativas de qué puede suceder con esta nueva narrativa de la que se está hablando desde el gobierno
federal distinta a la del gobierno anterior, y en este contexto es que se están dando de nuevo estas acciones radicales. Por un lado, bueno, hay un diálogo abierto incluso con el presidente de la República, pero por otro lado en Guerrero sigue pues habiendo estas acciones radicales de los estudiantes, Pepe. Pues te agradezco mucho, Juan, te agradezco que nos permitas esta visión del panorámica de lo que está ocurriendo hoy, que hemos dado cuenta de este ataque al edificio del Congreso del Estado allá en Chilpancingo, incluso del hecho de que encapuchados prendieron fuego a una unidad repartidora, lanzaron bombas molotov con piedras, palos, rompieron las ventanas del Congreso, mientras que las paredes del edificio quedaron pintas en referencia a los desaparecidos, y también se destruyó mobiliario. Te agradezco mucho la crónica de la violencia que está ocurriendo al cumplirse prácticamente 6 años de la noche de Iguala. Te agradezco mucho, Juan Angulo, como siempre. Sí, hasta luego, Pepe, saludos. Saludo cordial, gracias. Juan Angulo, director del periódico El Sur del Estado de Guerrero. Saludo con mucho afecto, como siempre, a la doctora María Amparo Casar a estas horas en su juicio. Doctora Casar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Muy buenas noches, Pepe, aquí atenta a todo lo que nos has informado desde las 6 de la tarde. Bueno, gracias. Falta el tema de Morena, que tú lo tienes muy claro en este momento. ¿Qué está pasando? Hay una suerte de guerra civil, se están dando con la cubeta, todos contra todos. Porfirio Muñoz Ledo contra todos los demás. Marcelo Ebrard ahí metido en la bronca, lo está empujando Muñoz Ledo, lo está provocando. Está también Mario Delgado, que obedece los intereses de un grupo. Hay otros grupos que quieren imponer otros candidatos para que sean los dirigentes nacionales de Morena. El caso es que están dando un espectáculo verdaderamente caótico, las llamadas tribus de Morena, porque en eso se han convertido los grupos que aspiran cada cual por su lado a tener el mando y el control de este partido político, hasta en tanto se define mediante encuesta quién va a ser el presidente de este partido y el secretario o la secretaria general. Mira, Pepe, sí, caótico, y no nos deberíamos de sorprender, porque tanto Morena hoy como sus antecesores antes el PRD siempre han tenido un problema cuando quieren elegir dirigencia, porque siempre ha habido demasiados grupos al interior y nadie, ni siquiera López Obrador, que pueda ponerlos en orden. Entonces, esto ya es una regularidad que ahora, como te digo, se llama Morena, antes se llamaba PRD. No deberíamos de espantarnos cuando vemos las primarias en Estados Unidos para ver quién es el candidato de un partido, el republicano o el demócrata, pues también salpican lodo. Y ahora lo malo, creo yo, y por lo que está siendo no solo caótico, sino también dañino, es que la guerra interna sí está revelando dos cosas que son dos puntos débiles. El primer punto débil es la cantidad de hechos de corrupción que se están denunciando. Pepe, si revisamos a los cuando menos a 3 de los 4 punteros, por llamarlos de alguna manera, que son Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Jade Kolpolensky y Gibran Ramírez, según la encuesta de El Financiero, resulta pues que 3 de ellos tienen cargos de corrupción y que han sido ventilados recientemente. En el caso de Mario Delgado, de manera indirecta, porque pues tenía que ver con la línea 12 del metro, famoso delito por el que salió del país Marcelo Ebrard, de quien suponemos es el jefe directo de Mario Delgado, o Mario Delgado es del grupo de Marcelo Ebrard. Jade Cole, que tiene pues sendas denuncias puestas en la Fiscalía de la República por desvío de recursos, y bueno, lo de Gibran Ramírez, pues ya lo has comentado tú aquí, propios correligionarios o simpatizantes que han mostrado, no sé si tengan visos de verdad, se ve sólida la investigación de Hernán Gómez, pero diciendo cómo ha abusado, cuando menos abusado del poder. Entonces, eso me parece muy dañino. ¿Por qué? Porque al presidente le representa, pues, precisamente la bandera de tumbarle la bandera con la que él aparece en el público, que es la corrupción. Y por el otro lado, pues es que es de gran pobreza, cuando menos lo que muestran las encuestas,
digamos, el aprecio de la población por el partido Morena. Creo que Morena no ha logrado consolidarse como partido, sigue siendo un movimiento y por lo tanto lo que estamos viendo aquí es el reparto de puestos, es querer ganar la dirigencia del partido para poder repartir lo que hay que repartir, Pepe, en el próximo 2021. Y el tercer elemento que te diría es que es el que me explica, no sé qué opines de mi hipótesis, el que me explica que por qué está pasando esto es porque no se ha querido meter Andrés Manuel López Obrador a poner el orden. Y no se ha querido meter a poner orden porque no quiere una sucesión adelantada. Él es un hombre de poder, es un hombre que está al mando del gobierno federal con todos los recursos que esto implica y no quiere en estos momentos que nadie le venga a mover el tablero a través de, digamos, favorecer una u otra candidatura. Pero esto no tiene ninguna probabilidad, Pepe, de salir avante sin conflictos, sin judicialización y sin que Morena salga medianamente librado como un partido distinto a los demás, que es lo que querría proyectar. Te comentaría, Pepe, que a mí lo que más me llamó la atención de la encuesta del Financiero, que tiene sus problemas, Pepe, porque no está hecha entre los militantes, o sea, justo a los militantes, siendo tan pequeño el número, no se les encuestó, se encuesta a los que se sienten morenistas, a los simpatizantes y a los que van a votar o dicen que van a votar por Morena. Pero cuando se les pregunta que cuál debe de ser el principal objetivo del partido, el 60% dice que apoyar al presidente López Obrador y solamente el 25%, Pepe, dice que es institucionalizar a Morena como partido y representar políticamente a sus seguidores. Creo que esta pregunta no hay mejor muestra de que aquí no se trata de un partido, sino de un movimiento que está centrado en el presidente. Pues te agradezco tu comentario. Lo que mucha gente queremos saber es cómo están los grupos al interior de Morena, cómo está la disputa por la dirigencia nacional. Vemos que hay un grupo moderado, si me permites llamarlo así, en donde está Marcelo Ebrard y está de acuerdo con Ricardo Monreal. Es una alianza, vamos a decir, de coyuntura, porque ahí las alianzas en política duran muy poquito, duran a veces hasta un suspiro. Están los del grupo que respaldan a Claudia Sheinbaum y que quieren mantener el control del partido. Allí está Berta Luján, Héctor Díaz Polanco, Alfonso Ramírez Cuéllar, que es actualmente el presidente interino de Morena. También de ese lado está colocado Porfirio Muñoz Ledo, que ha abierto un frente franco en contra de Marcelo Ebrard y contra el candidato de Ebrard, que es Mario Delgado. Los está acusando de oportunistas, de traidores. Está fuerte la situación. Incluso el propio Porfirio Muñoz Ledo dice sobre Ebrard y Delgado, dice: si maté a León, puedo ordenar al resto de la selva. En fin, Muñoz Ledo, veterano político que le sabe de todas, está también pretendiendo la presidencia nacional de ese partido y convocando con la bandera de la unidad a que todos marchen por el mismo camino, lo cual se ve francamente difícil. Hoy por cierto, Porfirio Muñoz Ledo volvió a atacar a Ebrard, también se fue sobre Anaya, que es de otro partido, calva hueca de ideas y de principios, la de Anaya, le dijo Muñoz Ledo. En fin, está desatado, don Porfirio. Sí, si hablamos de estas tribus o de estos sectores dentro de el partido, creo que tienes toda la razón, Pepe. Esta pretendida alianza entre Monreal y Mario Delgado, que no sé si la llamaría yo moderada. Me parece que Ricardo Monreal ha estado más moderado que la gran mayoría de los integrantes del partido. Mario Delgado ha estado mucho más confrontativo cada vez que se toca al presidente, ha mostrado, digamos, menos independencia frente al presidente como líder de la Cámara de Diputados o como líder de su fracción parlamentaria, según el momento que lo tomemos. Y Marcelo sí se subió al ring, creo que contesta bien Marcelo Ebrard, pero también revela lo que está pasando en este momento, que es que el gabinete está lleno de hombres y mujeres
que no se atreven a decirle no a nada al presidente, ¿no? Es un gabinete de hombres que dicen el sí, señor. Y Claudia, que no se ha subido, que en efecto ahí, yo más bien pondría ahí a los moderados, Claudia, que no se ha subido, la jefa de gobierno, y que es de los gobernadores morenistas quienes más aprecio tienen entre la población, y Ramírez Cuellar, que en efecto, siendo ahora diputado con licencia y decidió no aspirar a la candidatura porque él es ahora presidente del partido, pues ha tenido una entrevista dura, tú la viste el día de ayer, una entrevista muy dura sobre lo que está pasando al interior del partido. Y finalmente Jade Cole, que creo que tendrá muy poca visibilidad, pero creo que entre las dos fracciones fuertes que tú mencionas, por un lado Marcelo Ebrard, Mario Delgado, y por el otro lado Claudia Sheinbaum, Ramírez y Berta Luján, que está en el corazón del presidente, lo sabemos todos, pues han manejado mejor, no se han querido subir al ring y probablemente esto les dé una mayor potencial para dirigir el partido. Pero de que no quiere poner su posición públicamente el presidente para que no se opaque su propia figura, creo que eso está muy claro, Pepe. No va a salir bien, el INE va a salir mal, lo comentaba contigo la semana pasada. Las encuestas se van a descalificar, ya se descalificó el procedimiento, que yo estoy en parte de acuerdo, Pepe. Pues gracias María Amparo, como siempre la oportunidad de escuchar tu comentario con todos nosotros aquí en Grupo Fórmula. Ya ampliaremos porque esta batalla va a durar todavía varios capítulos. Gracias. Hasta el 21 de octubre, Pepe, más o menos. Hasta el 21 de octubre, por lo menos. Vamos a ver si se logra conjuntar todo esto y se logra definir la dirigencia nacional de Morena. Estaremos pendientes, María Amparo. Muchas gracias. Aquí estaré yo contigo, Pepe. En la línea telefónica tenemos contacto con Raúl Ferráez. Él es el director ejecutivo de la revista Líderes Mexicanos. Una publicación muy seguida, sobre todo por la edición, bueno, cada vez que se edita, pero sobre todo por la edición anualizada llamada Los 300 Líderes. Raúl, antes que nada, un saludo muy cordial y afectuoso. Pepe, es un gusto estar en tu programa, qué honor. Gracias, Raúl. Bueno, pues hoy la pandemia hace cambiar las cosas y estamos metidos en una circunstancia atípica, pero eso no limita la creatividad y la imaginación, Raúl. Si bien la revista Líderes lleva a cabo una reunión anual política muy importante, que ya es, vamos, un parámetro en la vida política nacional, hoy, pues por la pandemia no se puede llevar a cabo. Sí, cada año hacemos la comida de los 300, una vez que sale en nuestra revista, Pepe, tú has estado ahí, y pues es muy impresionante ver que se reúnen pues gran parte de la lista de los 300 ese día en la comida. Yo creo que es el evento de la iniciativa privada con mayor asistencia, con mejor asistencia de líderes. Y efectivamente este año no vamos a poder hacerla, desafortunadamente no hay condiciones para hacerla, y creemos que la comida de los 300 es insustituible. Lo que ahí sucede, lo que pasa, los comentarios que se hacen entre los líderes, lo que se comenta, pues no se puede sustituir con algo virtual. Pero fíjate que a cambio de ello, Pepe, hemos decidido lanzar una iniciativa que se llama 301, en donde lo que queremos es que gran parte de los miembros de la lista de los 300 de este año compartan sus visiones con el resto de los mexicanos. Para eso hemos hecho una alianza con YouTube Latinoamérica para lanzar a partir del lunes 5 de octubre un programa semanal durante 4 semanas, en donde vamos a tener a más de 150 líderes de la lista de los 300 mandando un mensaje a ese líder 301 que pues somos el resto de los mexicanos que no estamos en la lista. Nosotros creemos que en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos tan difíciles que ha pasado el país, creo que los mensajes de los líderes en diferentes ámbitos sobre las visiones que tienen, sobre el futuro, sobre las propuestas que van a hacerle a la sociedad, van a causar un gran impacto. Van a ser 4 sesiones de 90 minutos durante 4 semanas, 5 de octubre, 12 de octubre, 19 de octubre, 26 de octubre. Por eso te decía que de las crisis también sale lo mejor y salen las grandes ideas para no quedarse estancados en el temor y en el quejido, ¿no? Sí, claro, yo creo que especialmente, como decíamos un momento, en esta época ha habido un silencio de muchos líderes.
de muchas visiones, pues al no haber eventos, al no haber inauguraciones, congresos, seminarios, en fin, pues no hay esas participaciones de muchos personajes que finalmente al participar, al hablar, a decir ciertas cosas, mandan mensajes muy importantes a la sociedad civil, y lo que estamos generando, Pepe, sin lugar a dudas va a ser el mensaje de líderes más grande de la nación, que se haya recordado, y eso nos enorgullece mucho porque finalmente, tú lo sabes, lo que hemos hecho nosotros 30 años con la revista Líderes es pues transmitir las historias de éxito de muchos personajes en este país sin ningún otro objetivo más que otros mexicanos se inspiren en ellas y logren su propio éxito. Entonces creo que estos mensajes van a ser muy importantes. Además de poder comprar la revista, además este año trae un trabajo de Jorge Marín, uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo y figurativo en México, ¿no? Sí, tenemos la portada que es espectacular, una escultura de Jorge Marín, que es un hombre con alas y una serpiente grabada en la espalda, tatuada, lo cual es un contraste, ¿no? De lo que son los líderes, ¿no? De los líderes que sueñan, que vuelan, que quieren llegar alto, pero al mismo tiempo, pues la tierra, ¿no? Y lo que significa estar pegado a la tierra y entender las cosas como son. Estamos muy orgullosos de que Jorge Marín haya hecho esta escultura para la portada. Pues ahora vas a tener que llevar esta imagen a las transmisiones. Invítanos a las transmisiones, por favor, a través de YouTube. Claro, ¿Cómo podemos tener acceso para darle seguimiento justamente a esta convocatoria que viene de esta idea? Te digo, producto de la crisis que no permite la reunión presencial, pero sí permite el intercambio de ideas, que es finalmente lo más importante a nivel de virtual. Nosotros pensamos que van a ser mensajes muy importantes, muy propositivos, donde se van a anunciar cosas importantes y se puede ver a través de YouTube, como decías tú ya hace un momento, los 4 sábados de octubre a las 8:30 de la noche en nuestras redes sociales, Pepe, y pues ahí estamos, porque además este año cumplimos 20 años con la revista y creo que eso es algo que hay que festejar también. Pues enhorabuena, felicidades a la revista Líderes y especialmente ponemos el énfasis en esta edición Líderes 301 con esta idea estupenda de invitar a los que aparecen en la revista para que compartan sus experiencias de éxito con quien quiera seguirlos, que serán muchos, estoy seguro, a través de YouTube. Repito las fechas: 5 de octubre, 12 de octubre, 19 de octubre, 26 de octubre, todo a las 8:30 de la noche en el canal de YouTube de Líderes. Así es, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gusto saludarte. Muchas felicidades. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Agradecemos mucho al gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco, el tomarnos la llamada por varios motivos. Principalmente hoy rindió su 4º informe de gobierno, pero también, como miembro del Partido Acción Nacional, estará conmemorando el 81 aniversario de la fundación de su partido político y mucho o algo tendrá que comentarnos sobre la reaparición, el retorno de Ricardo Anaya a la vida política. Señor gobernador Martín, enhorabuena por tu 4º informe. ¿Cómo te fue? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, un saludote, y la verdad sí son varios temas, y que bueno, mira, gracias por estos momentos, y créeme, 4 años en un año muy especial, donde la meta sin duda para cada uno de los gobernadores es mantener un equilibrio entre la salud y la economía. Y lo hemos logrado. Aguascalientes es un estado con alto porcentaje de exportación, sobre todo en un tema manufacturero automotriz. La automotriz ha sido uno de los sectores más golpeados y eso inmediatamente se refleja en el tema de empleos. Hemos conservado, la verdad es que a partir de agosto ya empezamos a crecer el empleo en Aguascalientes y era mi apuesta, que se murieran los menos posibles. Somos el 3er estado con menos defunciones, pero que también en la economía podamos seguir avanzando y perdamos los menos empleos posibles. Estamos en un momento histórico y Aguascalientes no puede estar al margen. Está trabajando, está yendo hacia adelante en cuestiones de la pandemia Aguascalientes. Sin duda, el tema central es seguir teniendo la precaución y la necesidad de atender el tema de salud y equilibrarlo con seguridad. Aguascalientes también es uno de los estados más tranquilos, el 3er estado también con mayor percepción de tranquilidad, y eso también te ayuda a la economía, Pepe. Si hay tranquilidad, si no hay mucha delincuencia organizada, la verdad es que tienes la oportunidad de jalar inversión extranjera. A pesar de cómo está el mundo, seguimos jalando inversión. Ya tenemos una inversión de 1,200 millones de pesos y estamos a punto de cerrar otras inversión extranjera que, a pesar de las circunstancias, pero con un atractivo
que presenta Aguascalientes para la inversión, hemos logrado mantener la economía y que vaya en crecimiento y aportarle al país, que es lo más importante. Ahora, Aguascalientes, Martín, forma parte de la Alianza Federalista, este grupo que sale de la Conferencia Nacional de Gobernadores y se va por su propio camino, toda vez que han visto que la CONAGO no es el foro idóneo en este momento para establecer un diálogo con la Federación. Infórmanos, por favor, cómo va este trabajo de la Alianza Federalista, que ya es prácticamente un hecho. Sí, mañana tenemos una reunión, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista. El tema principal, y es el que nos mueve, y es donde hemos hecho mucho eco, hicimos mucho eco en la CONAGO, no se nos dio espacio, o no hubo respuesta, no tanto por la CONAGO, nuestros amigos gobernadores, simplemente que ya no es el mecanismo de diálogo con el gobierno federal, con los secretarios, y mañana pondremos ya muy clara la expectativa que tiene la Alianza Federalista en el tema del pacto fiscal, de la ley de coordinación fiscal, y principalmente en un cortísimo plazo es el presupuesto de la Federación del 2021, donde la verdad es que estamos desprotegidos los gobiernos, los estados. Hay acciones que urge que se hagan, no solo mandando el dinero a los estados, sino también del dinero del propio gobierno federal, que se queda con 80 centavos de cada peso y debe de ejecutar con obligación federal. Entonces, esa es la lucha, ese es el trabajo, ese es el análisis que vamos a hacer del PEP del próximo año, y pondremos nuestra postura de la Alianza Federalista en temas del pacto fiscal. Mañana entonces hablan con el secretario de Hacienda para ver este tema fundamental del pacto fiscal que debe revisarse. Hoy, por cierto, tú eres un gobernador de extracción panista. Están celebrando ustedes, conmemorando, diría yo, porque no hay nada que celebrar en estos momentos, 81 años, caray, de la fundación de este partido. 81 años con una gran responsabilidad y también con un gran orgullo de haberle aportado al país en un periodo de oposición, en un periodo de gobierno donde sin duda hemos hecho la tarea y donde ahorita urge hacerla, donde tenemos que hacer una reflexión al interior y decir cuál es el papel que juega Acción Nacional en un espacio donde tenemos la gran oportunidad de recuperar la presidencia en el 24, pensando así hasta ese momento, pero el trabajo que debemos de hacer desde ahorita, con un trabajo de oposición que creo que nos falta y que debemos de retomar para ser una oposición responsable y poder ser una opción más adelante. Como panista, ¿qué opinas del regreso a la vida política de Ricardo Anaya? Yo creo que el partido, para ser una buena oposición, tiene que empezar con eso, sumar a todos, entender que todo ahorita suma, que todos podemos realmente fortalecer esta institución. Y bienvenido, Anaya, bienvenido cuando traiga un proyecto que realmente sea institucional para nuestro partido. Pues te agradezco mucho, gobernador, que nos hayas tomado la llamada y nos hayas permitido compartir contigo la experiencia de este cuarto informe. Muchas gracias, un saludo, Pepe, gracias. Un saludo cordial, hasta pronto. Es Martín Orozco, gobernador del estado de Aguascalientes. Él es miembro de la Alianza Federalista. Es de los grupos de gobernadores, entre comillas, rebeldes, que dejaron la Conferencia Nacional de Gobernadores por no ser un espacio propicio, ya agotado como espacio propicio para el diálogo con la Federación. Ellos van por su cuenta, mañana se reúnen con el secretario de Hacienda y van a plantear todos sus temas que tienen que ver con la revisión urgente del llamado pacto fiscal. Tenemos comunicación con el maestro Leo Zuckerman, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, con sus minutos de opinar. Hoy especialmente, Leo, más que bienvenido con motivo de tu enésimo cumpleaños. ¿En qué vamos ya, querido Leo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, querido Pepe, a ti y a toda la audiencia. Nada más 56. Bueno, pues ya casi me alcanzas. Creo que cuando empecé a colaborar contigo tú eras todavía más joven que yo en este momento, querido Pepe. Sí, pero te rebasé por la derecha o por la izquierda, ya no recuerdo, pero ya te rebasé, ahora tú tienes que pisar el acelerador. Enhorabuena por tu cumple, gracias, Leo, Pepe. Aunque no hay mucho que celebrar, viendo las cifras económicas por las que está atravesando el país, lo que opinan los analistas financieros, Goldman Sachs ayer hablaba de 9% de decrecimiento, lo que han dicho en términos generales, salvo el secretario de Hacienda, que dice que vamos a crecer 4.6%, lo que es este 2020 es un año perdido.
Sí, Pepe, y a mí me preocupa, más allá, luego solemos hablar del tema del crecimiento del Producto Interno Bruto, pero déjame en esta ocasión bajarlo a un tema más específico, que es el tema de la pobreza. Exacto. Y ya se han hecho estudios muy interesantes al respecto, Pepe. Vamos a decir que los analistas ahorita piensan que en el 2020, en este año, la economía se va a disminuir, se va a contraer en alrededor de un 10%. Va a haber un menos 10% de crecimiento económico. Si es así, si efectivamente se da este pronóstico, quiere decir que 14.2 millones de mexicanos, Pepe, 14.2 millones de mexicanos, que antes eran de clase media baja, una clase media baja muy vulnerable, van a pasar a ser pobres por ingreso. ¿De qué estamos hablando, Pepe? ¿Qué es ser pobre por ingreso? Te doy los datos. De acuerdo al Coneval, ser pobre por ingresos es un ingreso mensual, imagínate, Pepe, de 2,097 pesos mensuales en el ámbito rural y de 3,224 pesos en el ámbito urbano. Ahí es cuando ya la gente se considera pobre. Ahora, hay una peor categoría, Pepe, que es la de pobreza extrema. Y si el PIB otra vez cae en 10%, se calcula que 15 millones de mexicanos que hoy están en la pobreza van a acabar en la pobreza extrema, que es el escalón más bajo al que puede llegar un mexicano. ¿De qué estamos hablando? De ingresos, fíjate, Pepe, de 1,169 pesos al mes en el ámbito rural y de 1,637 pesos en el ámbito urbano. Eso es la pobreza extrema. Ahora, el problema aquí, Pepe, es que como tú puedes ver, vamos a tener muchos millones de mexicanos nuevos en la pobreza y en la pobreza extrema. Pero también se ha comprobado empíricamente que no, conforme la economía se vaya recuperando, no es que luego esta gente va a salir de la pobreza, sino que se tardan muchos años en salir de la pobreza, Pepe. Entonces, en ese sentido, resulta paradójico que en un sexenio donde el presidente ha dicho y correctamente que había que combatir la desigualdad y la pobreza, pues van a ser el sexenio en el que paradójicamente se van a generar más pobres por el tema, desde luego, de la crisis económica. Fíjate, Pepe, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, hoy en el país hay 16 millones de mexicanos que reciben algún tipo de ayuda de programas sociales por parte del gobierno. 16 millones, esto es lo que dice Hacienda. Bueno, pero vamos a tener prácticamente el doble de nuevos pobres. Es decir, no va a alcanzar el dinero para darle estas transferencias, estos programas sociales a los nuevos pobres, porque en realidad estamos gastando muy poco, Pepe, en estos programas sociales, aunque es una de las banderas principales del presidente López Obrador. Cuando ves cuánto se gasta en los 17 programas prioritarios, estamos hablando de que el gasto es de 0.61% del Producto Interno Bruto, menos de un punto del PIB para estas transferencias, Pepe. Es muy poco. Y eso me lleva al último punto, si me permites, Pepe, que es el tema de que no quiere enfrentar el gobierno del presidente López Obrador, que es para realmente combatir la pobreza y salir de la pobreza y tener un Estado predominantemente de clases medias. Lo hemos visto en varios países. Lo que se necesita es una reforma fiscal que le cobre más impuestos a los ricos para redistribuírselos a los pobres. Así han salido los países de los estados de benefactores, los estados que efectivamente logran redistribuir el ingreso y combatir la pobreza, no solamente con crecimiento económico, sino redistribuyendo ese ingreso con una reforma fiscal. Y ahí sí, el presidente López Obrador pues ha sido muy reacio a tocar el sistema fiscal mexicano y hacer una reforma fiscal
como este país se necesita. En conclusión, Pepe, vamos a tener más pobres en este país a consecuencia de la crisis económica, y el gobierno no tiene los recursos para paliar las terribles consecuencias de esta pobreza que va a dejar esta crisis, Pepe. Y hay que recordarle a la gente que es una verdadera tragedia, porque detrás de cada uno de estos millones de los que estoy hablando hay gente de carne y hueso que va a tener que sobrevivir pues con menos de 3,000 pesos mensuales en este país, Pepe. Muchas gracias, Leo. Gracias por tu comentario. Nos haces poner las luces altas para mirar esto con toda seriedad. Te agradezco mucho, Pepe, y muchas gracias por la felicitación, y muchas gracias al público de Telefórmula y de Radio Fórmula que me permite estar contigo 2 veces a la semana. Es un privilegio, Pepe. El privilegio es nuestro, Leo, contar contigo como siempre. Gracias, hasta pronto. Los minutos de opinar del maestro Leo Zuckerman, quien hoy está pues celebrando su cumpleaños con unos datos verdaderamente aterradores.